Bienvenidos al Code Raíz 2019 en español. Soy Emilio Pérez y os voy a mostrar cómo poder crear aplicaciones web con Delphi y en concreto con Unigui. Podéis encontrarme en mi web emiliopm.com, entre otras que, bueno, iré diciendo a lo largo de esta ponencia. Indicar que, bueno, estamos a día 21 y, bueno, espero que os guste nuestra explicación sobre Unigui. En la agenda, ¿qué vamos a ver en esta clase? Pues vamos a ver qué es eso de Unigui, qué tipo de licenciamiento vamos a disponer, qué son las sesiones web y por qué son importantes para Unigui, un ejemplo práctico y después vamos a finalizar con preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Luego comenzamos, ¿qué es eso de Unigui? Pues si veis en la transparencia, Unigui no es más que un framework, un espacio de trabajo con lo cual vamos a poder generar, vamos a poder crear, vamos a poder maquetar, diseñar e incluso depurar todas nuestras aplicaciones que hagamos con Delphi. Y todas estas aplicaciones van a ser web, pero de una forma muy fácil, muy intuitiva y que nos va a recordar a esas aplicaciones VCL de toda la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener componentes que igual que teníamos el DBGrid, pues ahora vamos a tener el UniDBGrid, etcétera, etcétera, ¿vale? Son análogos unos a otros, ¿vale? Por ello, la curva de aprendizaje para este framework es muy pequeña inicialmente, ¿vale? Quiero dejarlo claro de esta manera. De formato inicial, la curva es muy pequeña, es muy fácil comenzar a hacer aplicaciones. Después, cuando queremos modelarlo, cambiarle diseño, etcétera, etcétera, a nuestro gusto, incluso cuando queremos hacer peticiones Ajax y demás, pues ya necesitamos unos conocimientos un poco más allá de lo que es el propio Delphi, ¿vale? Necesitamos también conocer qué es lo que tenemos por detrás. Podemos trabajar de diferentes modos, o mejor dicho, crear diferentes tipos de aplicaciones que son las que vamos a después utilizar. Por ejemplo, lo más habitual es comenzar con una aplicación independiente, es decir, mi propio ejecutable que tiene todo embebido, un servidor web incluido y que voy a poder utilizar para poder debuguear mejor, para poder depurar mejor nuestra aplicación. Además, bueno, no voy a tener la aplicación ejecutándola cada vez que se apague el ordenador, cada vez que se reinicie, etcétera, etcétera. Entonces, también tengo la posibilidad de poder convertirlo en un servicio Windows. Un servicio Windows, como bien sabéis, pues son esas aplicaciones que funcionan cuando arranca el ordenador y que está como en segundo plano ejecutándose, ¿vale? Entonces, se embebe todo el servidor web y lo utilizamos en nuestro ordenador y podemos hacer que se inicialice automáticamente por cada arranque del ordenador que tengamos. Luego ya no nos debemos de preocupar si la aplicación está levantada o no, sino corriendo, ejecutándose o no ejecutándose, según si lo hemos desactivado o si ha tenido un problema interno que ha hecho que se apague. Para finalizar también podemos crear una DLL especial, un módulo que se llama ISAPI, que es un Internet Service API y que es muy utilizado en los servidores IIS, ¿vale? De Windows, de Microsoft. También lo podemos utilizar en otros servidores tipo Apache y demás, siempre y cuando tenga lo de ISAPI creado, ¿vale? Muy habitual que los servidores web lo tengan, ¿vale? Pero simplemente es eso, creamos una DLL, lo ponemos en nuestro servidor, hacemos unas configuraciones y ya lo tenemos todo preparado. En la zona inferior veis que tenemos ahí lo de unigui.com porque es la página web donde se puede descargar todo este conjunto de componentes. Veremos cómo acceder a ella y cómo poder descargar lo que necesita, ¿vale? Unigui se basa en un framework que se llama Sencha EdgeJS y pertenece también a IDERA, de la misma manera que IDERA pertenece a Embarcadero, Delphi y todo este software que utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como podéis observar, son unos componentes muy potentes, ¿vale? Y bueno, pertenece a una gran empresa, que voy a decir, ¿no? Eh, para utilizar Unigui necesitamos una licencia de Sencha EdgeJS y no son económicas, ¿de acuerdo? Entonces, incluye una versión OEM para poder hacer uso de estas librerías, mejor dicho, bibliotecas, que vamos a poder utilizar con Unigui y solo con Unigui. No podemos hacer otro tipo de aplicaciones que no sean Unigui y utilicemos estas bibliotecas, ¿de acuerdo? Luego, tenemos que tener especial cuidado con eso.
Pues además también es una herramienta, es una aplicación web donde es fundamental el control del estado, ¿de acuerdo? Luego, no es una aplicación web sin estado, sino que sí mantenemos el estado en todo momento. Entonces, cada vez que hacemos una petición Ajax, estamos enviando el ID de la sesión, ¿vale? Para que almacene toda la información de mi estado. Además, con las versiones de Unigui de pago, pues te vienen diferentes herramientas. Por ejemplo, tenemos una herramienta de estrés incluida, donde vamos a poder ver, pues, por ejemplo, cuántos clientes concurrentes va a soportar mi aplicación realizando unas tareas en concreto, ¿vale? Todo ello lo podemos hacer con esta herramienta de estrés. Muy interesante toda ella. Además, pues lo podemos utilizar con casi cualquier versión de Delphi que dispongamos. Como podéis observar, esto es sacado de la página web. Desconozco si la última versión de Unigui también te vale para Turbo Delphi y demás. Lo que sí sé es que todavía no soporta Linux, ¿vale? ¿De acuerdo? Está en su roadmap para poder sacarlo, pues no sabemos cuándo, pero los tienen ahí incluido, ¿no? Lo que sí vamos a tener para plataformas Windows 32, Windows 64 bits, ¿vale? Y lo vamos a poder poner en nuestros servidores con tecnología Windows, ¿vale? Entonces es importante saber eso también cuando querramos ver qué vamos a utilizar. Por ejemplo, con RAS Server sí lo podemos poner en un servidor Linux, ¿no? En este caso, con Unigui no podemos ponerlo todavía en ese servidor Linux, ¿de acuerdo? Y bueno, también es muy importante saber qué tipo de navegadores vamos a poder utilizar nuestro Unigui. Como utilizamos Sencha EJS, pues utiliza casi los mismos navegadores que usa también Sencha. Entonces, os cogemos el listado de navegadores compatibles y serían pues casi todos los que tenemos en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, Internet Explorer 9, el Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, bueno, casi cualquier navegador sería compatibilidad completa, ¿vale? Entonces vamos a ver un primer ejemplo, que sería este de aplicación, que como podéis observar, esto realmente no es una aplicación VCL, esto es una aplicación web, la típica aplicación Fish, ¿vale? O Fishfac que podemos disponer, ¿vale? Entonces, como podéis observar, en el lado izquierdo tenemos un menú de navegación con nuestro árbol y en el lado derecho, pues las diferentes pantallas donde van apareciendo una pestaña por cada clic que hagamos en el lado izquierdo. Este demo viene con el propio Unigui. Entonces, simplemente cogerlo y ir viendo todas las posibilidades que podemos disponer con él. En el día de hoy vamos a hacer otro ejemplo, ¿de acuerdo? Pero podéis observar que tenemos diferentes posibilidades. Incluso un pequeño juego de ping-pong para poder ver los diferentes eventos que podemos tener en nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ahí lo tenéis. También podemos ponerlo, como podéis observar, podemos disponerlo en diferentes, con diferentes vistas, ¿vale? Aquí, bueno, hemos puesto ese MacBook, ese Windows PC, esta imagen es sacada de la propia página web de Unigui, ¿de acuerdo? No la hemos desarrollado nosotros. Como podéis observar, pues al ser un navegador y lo único que necesitamos es un navegador web, pues desde el propio MacBook, con Safari, con Chrome, con el navegador que sea, desde de un Windows, desde un Chromebook, que lo que tenemos sobre todo es un navegador, cualquier dispositivo mobile o incluso un Ubuntu Notebook, pues en cualquier dispositivo que tengamos un navegador vamos a poder ejecutar nuestras aplicaciones desarrolladas con Unigui. Entonces, gracias a ello, vamos a poder crear aplicación que va a estar en un servidor y que muchos clientes van a poder acceder a él. Simplemente, requisito indispensable es tener un navegador en el cliente, ¿de acuerdo? En el servidor ya hemos comentado que lo que necesitas tener es o ese ejecutable arrancado o ese servicio de Windows o ese servidor IS o Apache en formato Windows, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería el servidor y estos serían los diferentes clientes que van a poder ejecutar nuestra aplicación con Unigui. Bueno, tiene coste este software, ¿de acuerdo? Luego tiene un licenciamiento y hay tres posibilidades. Tenemos la Personal Edition, Professional Edition y después Complete, donde tenemos todos los fuentes y demás. Todas ellas, una vez que lo adquiere,
pues te dan un año de suscripción para poder descargar todas las actualizaciones que tengan de este sistema. Como ni yo lo vendo ni gano nada con ello, simplemente quería que supierais que tiene un coste, ¿de acuerdo? Y que tenemos 3 versiones cada una de ellas. Creo que ronda entre 300 y pico, $400 en adelante, ¿vale? Y menos de 1000, ¿vale? Entonces, lo importante de esto, porque en su momento fue gratuito, el coste que tiene sobre todo viene debido a esa licencia de Essential.js que dispone, ¿vale? O por lo menos eso es lo que dijo su creador, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos en cada, y vamos a lo importante, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de cada licenciamiento, ¿vale? Bueno, pues la personal no podemos hacer aplicaciones de 64 bits. Nos viene todo limitado a la de 32 bits. Tampoco nos viene ningún theme para poder modificarlo, ¿vale? El skin, lo visible, ¿vale? O sea, el conjunto de CSS, pues no viene ningún theme por defecto, ¿vale? No podemos descargarnos todos los themes que dispone la versión profesional o la completa. El código fuente tampoco viene, luego solamente nos vienen los DCU para los 32 bits y por eso no podemos tener los 64, ¿vale? Tampoco viene lo que son los componentes para el tema mobile, es decir, tenemos 2 conjuntos de componentes, uno que son para que sea en un escritorio grande y otro para que sea en formato mobile. Ahora veremos un par de ejemplos de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, en la personal y en la profesional no viene ese conjunto de componentes, pero sí en la completa, ¿vale? Bueno, al final también tenemos una trial, que es la versión gratis, digamos, donde puedes probar todo, ¿vale? Todo ello, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí trae en la trial dichos componentes, ¿vale? Hyperserver, ¿qué significa? Bueno, hemos dicho que nuestro servidor es un servidor con estado. Con estado significa que todo está en ese servidor. Luego, ¿qué ocurre si mi servidor se queda pequeño? No puede crecer, ¿vale? Porque tenemos muchas peticiones. Pues tenemos que añadir otro servidor y otro servidor y así crecer, ¿vale? Nuestra herramienta. Pero al ser con estado, pues no puedo crecer de esa manera. Entonces, gracias a Hyperserver, nos va a permitir hacer ese crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es una herramienta que están sacando, no sé todavía en qué estado se encuentra. Estuve indagando hace unos 5 meses y estaba todavía bastante embrionario, pero que lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Ya lo están incluso diciendo. El año de suscripción, ya lo hemos comentado. Y por último, las opciones de despliegue que he comentado anteriormente. El Standalone Exe, pues es ejecutable que yo voy a poder lanzar y que tiene embebido mi motor web, ¿vale? Mi servidor web. El servicio es como el Standalone, pero que lo añado a Windows y creo el servicio. La API de DL, por ejemplo, en el formato personal no disponemos, sin embargo, a partir del profesional sí. Y bueno, una serie de limitaciones, por ejemplo, el número de sesiones máximas concurrentes en la personal está limitado a solo 30 sesiones concurrentes, ¿de acuerdo? Ahora veremos qué es eso de una sesión y por qué es tan importante dentro de Unigui. En la profesional y en complete, pues son ilimitadas, es decir, está limitado simplemente a la potencia, al número de núcleos, a la memoria que tenga el servidor web. También tenemos un límite en la sesión, en el tiempo de la sesión, donde en la trial te da 5 minutos. ¿Eso qué significa? Que a los 5 minutos se cierra automáticamente tu sesión y tienes que volver a loguearte, a pedir usuario contraseña en tu aplicación. Es una limitación que le han puesto para que sea realmente una trial y no sea una aplicación que posteriormente sea utilizada para venderla, ¿vale? Y bueno, se me ha olvidado quitarlo, la parte de abajo de los precios, pero bueno, ahí tenéis los precios que os comentaba, más de unos $400 hasta ese, ¿no? No sé si ese precio cambiará en el futuro, en el presente, no lo sé, pero son precios que ahora mismo ponen en la web. Luego, hemos comentado que hemos hablado de sesiones web que tienen una limitación en la trial de unos minutos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso de una sesión
web. Bueno, pues como hemos comentado, es algo bastante importante dentro de nuestra aplicación. Así pues, gracias a las sesiones web, pues vamos a tener una instancia o vamos a guardar toda la información de ese usuario que se ha conectado y a lo largo de su ciclo de vida, pues va desde que entra hasta que termina de hacer todo lo que tenga que hacer, pues eso sería una sesión, ¿vale? Luego, gracias a las sesiones vamos a mantener todo el estado de la aplicación para esa sesión en concreto, ¿de acuerdo? Luego, esa sesión se encuentra aislada de cualquier otra sesión. Por ejemplo, si yo estoy en la pantalla B y otra persona entra en la pantalla A, pues que no me entorpezca, ¿de acuerdo? En todo lo que yo realice, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener un ID de sesión asignado a mí, ¿vale? Y ese ID, pues cada vez que haga una petición web, una petición AJAX o asíncrona, pues siempre va a ir en ella para que sepa concretamente quién soy en cada momento. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis observar, esto de las sesiones web es muy importante en Unigui. Y como es importante el tema de las sesiones, pues veamos ahora un poco esa arquitectura y qué ocurre cuando se crea una sesión. Por ejemplo, tenemos el server module, es decir, es un módulo para el servidor, donde vamos a tener la configuración básica del servidor en cuestión y que en él vamos a tener diferentes propiedades. Posteriormente tengo el main module, que se crea una vez por sesión, ¿de acuerdo? Entonces es importante conocer qué significa eso de la sesión para que cuando yo cree mi main module, pues sepa qué me va a hacer. Además tengo un main form, un formulario principal que también va a ser iniciado por cada sesión que yo vaya creando. Es decir, me conecto a través de mi navegador, se crea la sesión y lo utiliza. Pero voy a necesitar un formulario inicial donde tenga mi usuario y contraseña, donde haga el login, ¿vale? Muy habitual en las aplicaciones que hacemos con Delphi, ¿no? Entonces, para ello hay un login form especial que se lanza justo al principio de ese main form, ¿de acuerdo? Entonces, ese lo tenemos ahí. Y además podemos poner muchos más, nuestros data modules, otros formularios más para la aplicación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si veis esta imagen, pues tenemos nuestros clientes que a partir o a través de la internet o de la intranet, pues vamos a acceder a nuestro servidor. Nuestro servidor en nuestro server module dentro va a tener nuestro gestor de sesiones. Como hemos comentado, va a haber una sesión por cada petición, o mejor dicho, por cada cliente que vaya a conectarse. Después también tenemos un capturador de sysapi, nuestro servidor web que vamos a utilizar, y a partir de él va a crear diferentes sesiones. Como podéis observar aquí en esta imagen tenemos 4 sesiones. Esas 4 sesiones, pues dentro, cada una de ellas va a tener un main module, ¿vale? Y ese main module, cuando arranque por primera vez, pues va a pedir un login form, ¿vale? Que me aparezca mi formulario si lo tengo creado, ¿vale? Si no, pues directamente va al main form para crearlo. Y también el main module se va a encargar de crear todos los data modules que tenga que ir creando al comienzo. Además de todo ello, pues a partir del main form, pues voy a crear puntos de menú, botones, etcétera, etcétera, que cuando clique en él, pues me va a mostrar otras pantallas. Por ejemplo, pues quiero que lance una nueva pantalla donde vea la factura, una nueva pantalla donde vea los albaranes, una nueva pantalla donde lo que sea, ¿vale? Entonces, como podéis observar, ahí tenemos la arquitectura. Y bueno, vamos a observar un par de ejemplos prácticos que disponemos. Entonces, para ello, vamos a acceder a la página web de, Unigui y vamos a visualizar dónde está esa información. Bueno, si queréis comprar algo, aquí lo tenéis en el Store. Si queréis descargar la trial, aquí lo tenéis. Y si queréis ver documentación de cómo ejecutarlo y demás, pues aquí tenéis mucha documentación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un par de demos que disponemos, ¿vale? También es cierto que para poder ejecutar las demostraciones, pues tenéis la carpeta donde tenéis toda la información, como podéis observar. Bueno, pues vamos a empezar con el primer ejemplo, que es el de escritorio, ¿de acuerdo?
Entonces, como podéis observar, este sería el ejemplo que estamos viendo y que tendría todo lo necesario, ¿vale? Para nuestra aplicación. Entonces, simplemente, si queremos ver algún chart, ¿vale? Algún gráfico, pues podéis observar que aquí lo disponemos. Lo que hablé antes de los themes, pues aquí ahí arriba, pues puedo cambiar el tipo de theme, ¿vale? Por cualquier otro de los que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a coger, por ejemplo, este de Windows 10, ¿vale? Y vemos que cambia un poco, ¿vale? Cambia el diseño. Vamos a poner este de Mac, ¿de acuerdo? Veréis que también cambia un poquito, ¿de acuerdo? Y así, pues sucesivamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver de nuevo chart, ¿vale? Como podéis observar, aquí iría saliendo. Bueno, vamos a poner el clásico, ¿vale? Vamos a poner este otro, ¿vale? Y como podéis observar, ¿vale? Pues tenemos diferentes posibilidades. Bueno, tenemos también temas de menús, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un menú para abrir un nuevo formulario y aquí tenemos diferentes menús que podemos disponer, ¿de acuerdo? Tenemos un menú para un panel, ¿vale? Para un frame en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diferentes opciones y como veis, esto sería nuestra ventana, ¿de acuerdo? Que como podéis ver, ¿vale? Está por detrás de otra, ¿vale? Bien, tenemos diferentes posibilidades, muchísimas opciones. Por ejemplo, vamos a ver cómo podríamos ver una rejilla, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis observar aquí, tenemos una rejilla, un grid, ¿vale? Y simplemente, como podéis ver, tenemos aquí la opción de diferentes encabezados, ¿vale? Y los encabezados agrupados. Menú del contexto, ¿vale? Pues sí podríamos poner diferentes tipos de menús, ¿de acuerdo? Incluso también, por ejemplo, si queremos ver un multiselect, ¿vale? Para seleccionar, ¿vale? Podemos seleccionar varios, ¿vale? Copiamos los seleccionados, ¿vale? Los tenemos en esta otro, ¿vale? Y aquí nos mostraría el código fuente, ¿vale? De lo que hemos elegido, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente pulsamos en él y nos entregaría qué código fuente es el que nos está ocurriendo en cada uno de ellos. Esto sería el DFM, como veis, Uni Container Panel, ¿vale? Uni DB Grid, pues son muy parecidos a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Uni Bit Button, ¿lo veis? Entonces, igualito a lo que tenemos en nuestro código. ¿Cómo modificar el grid? Pues en este caso, simplemente para copiar lo seleccionado, pues vamos al Client Dataset, lo seleccionamos, cogemos el bookmark, lo añadimos en el Client Dataset 2 y habilitamos, ¿vale? Para que no se vea el movimiento, ¿vale? Simplemente, como podéis observar, pues sería un código muy parecido o igual a lo que hacemos con VCL, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, esto sería la versión de escritorio. Me he parado un poquito para que lo podáis visualizar. Pero también me gustaría que vierais la versión mobile, ¿de acuerdo? Aquí ahora mismo estoy en un ordenador, no lo veo en modo mobile. Luego simplemente me voy a ir a la herramienta para desarrolladores, ¿vale? Voy a marcar esta opción, voy a sacar esta pestaña para que no la veáis, ¿vale? Y ahora pues voy a actualizar la pantalla para que se ponga cogiendo el móvil que yo tengo, ¿vale? Entonces, como podéis observar, ahora ya lo estamos viendo en modo móvil y fijarse, también tenemos un grid. Vamos a ver pues un grid que pueda ordenar, ¿vale? Como podéis observar, ¿vale? Pues aquí tenemos nuestra rejilla en modo grid. Después también pues podemos ver lo mismo que antes, ese área chart, también lo tenemos aquí disponible. Podemos volver al navegador, vamos a poder crear pues un tipo de máscara, ¿vale? ¿Vale? Tenemos aquí nuestro botón para ir creando, ¿vale? Nos crea los paneles. Tenemos también control de formularios, un date picker, por ejemplo, ¿vale? Para poder utilizarlo, ¿vale? Como podéis observar, tenemos multitud de opciones y de posibilidades para trabajar dentro de nuestra aplicación con Unigui.
Más que hacer un ejemplo desde cero, ¿vale? Quería que lo primero que tuvierais en relación, pues sea una aplicación y ver qué se puede hacer con ello más allá de del típico voy a crear la aplicación tal, ¿vale? Que también lo vamos a poner ahora, que nos sobra tiempo para que lo podáis visualizar, ¿vale? Cómo crear una aplicación desde cero y lo rápido que vamos a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis observar, pues aquí tenemos diferentes tipados, ¿vale? Puedo poner el número para un spinner, obtener los valores, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello lo tenéis en la zona inferior de unigui.com y ahí tenéis desktop y mobile. Entonces, bueno, aquí tenéis también, si lo queréis ver aquí, pues simplemente clic y también cuando descarguéis la transparencia, que en la última os digo dónde lo tenemos puesto, pues también lo podréis visualizar, ¿vale? Entonces, recapitulando, pues vamos a ver, hemos visto qué es eso de Unigui, cuál es el licenciamiento, sesiones web, un ejemplo práctico y después ya por finalizar vamos a ver las preguntas y respuestas, pero el ejemplo práctico no lo hemos llegado a ver. Luego vamos a verlo ahora mismo. Como puedes observar, aquí ya tengo para crear mi aplicación con Unigui. Simplemente le he dado a File New, ¿vale? File New Other y ya en Delphi Project me sale Unigui for Delphi para poder trabajar con él. Entonces vamos a coger el Application Wizard para poder crear nuestra aplicación. Como veis también tenemos nuestro Mobile Application Wizard y como podéis observar pues serían dos diferentes, ¿vale? Cogemos el Application Wizard, le ponemos el nombre y aquí tenemos qué opciones son las que queremos, ¿de acuerdo? Normalmente siempre vamos a intentar ir hacia el ISAPI. Luego, si podemos coger esta opción, pues mejor que mejor. Con eso me va a crear en mi aplicación, ¿vale? Unas variables donde voy a definir si quiero que sea modo ISAPI o modo estándar, ¿vale? Entonces, en este caso está definido, simplemente lo tendría que comentar y ya se convertiría en DLL. Pero claro, no solamente comentarlo, sino que tengo que comentarlo, cerrar y abrir, ¿de acuerdo? Porque si no, esto me sigue cogiendo como un ejecutable. Luego, como podéis ver, es library o program, pues según sea definida, ¿vale? Si no está definida, pues entonces library, y si sí está definida, pues entonces program, sería un ejecutable. Entonces, como está en modo ejecutable, simplemente le doy a F9, empieza a compilar, ¿vale? Y ya aquí abajo me aparece, ¿vale? Un iconito que se llama New Application, ¿vale? Y simplemente en él voy a poder tener esta aplicación que es la que se encarga, ¿vale? De poder cerrar o incluso ver en mi server monitor, ¿vale? Para visualizar qué está ocurriendo, ¿vale? Puedo ver qué está ocurriendo en mi servidor. Como veis, estoy en mi local, estoy en el 8077 y en barra server vería mi servidor, ¿vale? Pues bueno, cuántas sesiones concurrentes tengo, etc. Cuántas he configurado con máximo, ¿vale? Tanto de peticiones como de sesiones y los bytes, bueno, que estamos enviando, recibiendo y porcentaje de compresión de cada una de ellas. Si quito el barra server y voy directamente a mi aplicación, pues ya, como podéis observar, me ha creado esta aplicación donde tengo mi main. Bueno, vamos a hacer algún cambio, ¿no? Entonces, cierro la aplicación y como veis, la sesión se ha terminado y yo puedo reiniciar mi aplicación, ¿vale? Bien, salimos de aquí y nos vamos ya aquí a mi Delphi. ¿Vale? Paramos y como podéis observar tenemos el server module que hemos comentado que era único por servidor, ¿vale? Entonces aquí tenemos las diferentes propiedades que vamos a tener con mi server module. Por ejemplo, un timeout para el Ajax, permitir múltiples IP, peticiones asíncronas, ¿vale? O sea, puedo configurar incluso ese color de fondo que teníamos, pues voy a ponerlo y voy a ponerle el cremita, ¿vale? O vamos a ponerle blanco. Vamos a coger el white. CL.
white, ¿vale? Pues ahí tenemos blanco también, ¿vale? Tanto el color de fondo como el de login. Simplemente ahora, si vamos a ir a la aplicación y lo actualizamos, ¿vale? Vale, entonces, bien, como veis, me ha puesto ese color blanco de fondo, ¿vale? Se ve diferente, ¿vale? Bien, también podemos configurar muchas más opciones, ¿vale? Si queremos bloquear algunas IPs, si queremos personalizar nuestro CSS, pues aquí lo podemos añadir un CSS global, ¿vale? Si queremos añadir archivos o metas, incluso donde se guardan los archivos, si queremos cambiarlo, si queremos añadir un favicon, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería donde vamos a configurarlo, ¿vale? Entonces, code Rage 2019, nombre de mi aplicación. Además, hemos dicho que hay un módulo principal, ¿vale? Que va a ir por cada petición que haya, ¿vale? Entonces, este tiene cada petición que haya y este tiene por cada servidor, ¿de acuerdo? Entonces, según lo que necesitemos, ¿vale? Y según el tipo de aplicación que hagamos, a lo mejor aquí tenemos que montar el pool de conexiones o debemos de montarlo aquí, ¿vale? Según ya, como podéis observar, según el tipo de aplicación que vayamos a realizar. Habrá personas que me digan, Emilio, es una locura poner el pool de conexiones en el main porque voy a tener 5.000 peticiones por segundo. Entonces, 5.000 peticiones no hay base de datos que se resista, ¿vale? A crear 5.000 conexiones por segundo, ¿vale? Entonces necesitaríamos montar algún pool de conexiones, ¿vale? Entonces, como podéis observar, ahí tenemos eso. Y mi main module sería, en este caso, mi main module es este módulo de datos principal y el main sería mi pantalla inicial, ¿de acuerdo? Entonces, en esta pantalla inicial, pues tenemos unos componentes del tipo UniGui y gracias a ello vamos a poder acceder, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, como podéis observar, tenemos componentes básicos, ¿vale? Aquí tenemos el usuario, ¿vale? Tenemos podemos poner otro y, por ejemplo, pues, uni button, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ponemos ahí el botón. Nos falta uno de los formularios que indicamos antes y entonces vamos a añadirlo. File, new, other. Y vamos a añadir, porque siempre, como hemos comentado, no tenemos ese formulario, ¿vale? De login, ¿vale? Entonces le damos a form y vamos a decirle que queremos un formulario de login. Simplemente tenemos este de aquí, pues vamos a poner un botón, ¿vale? Y como podéis observar, ¿vale? El botón normal no, ¿vale? Simplemente tenemos que poner el uni button. Uni button. Bien, entonces aquí ya en ese botón simplemente tenemos que indicar si todo ha ido bien o no, ¿vale? Pues modal result, igual, mr, ok, y un close, por ejemplo, ¿vale? De esta manera, simplemente ahora vamos a ejecutarlo y veréis, ¿vale? Que simplemente pulsando el botón OK, pues me saldría ahí. Vamos para acá, le damos aquí a Server Monitor y ahora vamos a añadir también con el Firefox para que lo veáis. Copio de aquí, cerramos, se abre Firefox también y lanzamos. Bien, pues como veis, este es el login form, ¿vale? Si lo cierro, ¿vale? Se cierra la aplicación porque no ha ido bien. Y si le doy al uni button, me sale el main form porque ha ido todo bien. Entonces, cuando tengo ese botón o voy a hacer el cerramiento o lo que sea, pues simplemente tengo que hacer la validación, irme a la base de datos, ver que todo ha ido bien y que todo funciona correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera yo voy a poder hacer todo lo de todo el control del login, ¿de acuerdo? Y como podéis observar, ya aquí tenemos los diferentes edits y aquí tenemos la aplicación. ¿Qué no nos gusta de este formato? ¿Queremos tenerlo de otro? Pues simplemente damos aquí shutdown para cerrar y nos vamos a nuestro server module y le decimos, oye, ¿cómo queremos
trabajar por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí, una de las propiedades es para indicar, ¿vale? Dentro de las opciones, ¿vale? Por ejemplo, si quiero reiniciar la aplicación cuando tengo mi timeout, ¿vale? Por ejemplo, voy a permitir, ¿vale? El recording, interesante para grabar la sesión, para que después el estrés, la herramienta de estrés, lo pueda utilizar. No quiero mostrar la licencia, no quiero que nadie sepa mi nombre de usuario, ¿vale? Y aquí, ¿cómo quiero mostrar la pantalla inicial? Bueno, pues le voy a decir en modo página. Simplemente lo ejecuto, ¿vale? Ahora me va a dar un timeout porque este está continuamente enviando información. Luego lanzamos, me da aquí inválida, sesión inválida porque ya esa sesión no es la válida y arranca de nuevo, ¿vale? ¿Os acordáis? Aquí tenemos el login form, simplemente, veis, cerramos y ya tenemos aquí la sesión terminada, ¿vale? Entonces, accedemos y como podéis observar, ahora ya en vez de esta página main, en vez de ser una pantalla del tipo VCL, Windows normal, pues simplemente ya la tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y ya simplemente es poner componentes, puntos de menú, unos tríos, unos árboles para poner un menú en la izquierda, poner paneles de un lado a otro, ¿vale? Y trabajar como si fuera una aplicación VCL normal, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera podríamos trabajar con ellos, ¿vale? Y bueno, en este caso ya pasaríamos a las preguntas y respuestas, pero sin antes, pues voy a dar un poquito de datos sobre mí, ¿de acuerdo? Mi nombre, Emilio Pérez, soy CEO en la empresa Batis Soluciones Tecnológicas, que nos encontramos en Andalucía, en España, entre dos provincias, entre Huelva y Sevilla, tenemos sede en Sevilla, y tenéis ahí mi LinkedIn para cualquier duda, pregunta que podáis tener. También soy director de la Academia de Programación Online llamada Progrademia y lo encontraréis en progrademia.com. Soy MVP embarcadero desde hace ya unos cuantos años y bueno, mi labor sobre todo es dar a conocer Delphi entre todo el mundo y por ello en Progrademia estamos montando un máster de Delphi que comenzará en breve y también tenemos cursos en emiliopm.com que poco a poco iremos derivando ya a nuestra nueva plataforma Progrademia, pero en esa URL que os he puesto vais a poder descargar los fuentes de aquí, de este Code Race, ¿vale? Entonces espero que os haya gustado, que hayáis visto por lo menos qué es eso de Unigui, qué podemos conseguir, qué debemos de tener en cuenta para elegir esta herramienta o elegir otra, porque al final tiene un desembolso inicial, que lo más importante no es ese desembolso, sino las horas y horas y horas que vamos a dedicar en desarrollo para que al final no nos valga o que nos sirva para el tipo de desarrollo que nosotros queremos hacer. Pero sí decir que para la gran mayoría incluso podemos crear PDFs, crear con Fast Report informes que después sean descargados. Es decir, para muchos tipos de aplicaciones es ideal utilizar Unigui, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si lo consideran, pues ya empezaríamos con nuestras preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Encantado de haber estado. Un abrazo.